Vamos a comenzar las cuartas moradas. Entre la escritura de las terceras y las cuartas moradas hay una serie de sucesos históricos en la familia fundada por Santa Teresa que le obligan a interrumpir la escritura. Por eso va a decir en las cuartas moradas que no sabía muy bien qué venía diciendo, ¿no? Entre ellos ha sido la muerte del nuncio Ormaneto, un nuncio favorable a la obra teresiana, la espera bastante angustiosa del nuevo nuncio que, como se rumorea, va a ser contrario a la obra de Teresa, y efectivamente Felipe Sega va a tomar medidas drásticas contra las monjas y contra los frailes carmelitas descalzos. Ella se tiene que trasladar a Toledo y de Toledo a San José de Ávila. Tendrá también que hacer algunas fundaciones, revisar, mejor dicho, algunas fundaciones, no realizarlas, y además se encontrará con ciertos problemas de salud que le retrasan la escritura. Estas cuartas moradas son moradas que decimos de transición. Es el inicio en la experiencia mística. Comienza diciéndonos Teresa: para comenzar a hablar de las cuartas moradas, viene menester lo que he hecho, que es encomendarme al Espíritu Santo y suplicarle de aquí adelante hable por mí, para decir algo de lo que queda de manera que lo entendáis, porque comienzan a ser cosas sobrenaturales y es dificultosísimo de dar a entender. Si su majestad no lo hace, como en otra parte que se escribió hasta donde yo había entendido 14 años se refiere al libro de la vida, poco más o menos, porque un poco más luz me parece tengo de estas mercedes que el Señor hace a algunas almas. Es diferente el saberlas decir. Hágalo su majestad si se ha de seguir algún provecho, y si no, no. Las cuartas moradas marcan el comienzo de una nueva vida. Dijimos que es periodo de transición entre la lucha de las tres primeras moradas y el inicio de los estados místicos, donde predomina la acción de la gracia. Las cuartas moradas equivalen a la segunda forma de regar el huerto que nos narra en el libro de la vida, en los capítulos 15 y 16. Sin embargo, antes de explicar estas formas de regar el huerto, que comienza en el capítulo 11 del libro de la vida, antes nos narra la experiencia de oración propia de estas cuartas moradas. Lo hace en el capítulo 10 del libro de la vida. Dice así: tenía yo algunas veces, como he dicho, aunque con mucha brevedad pasada, comienzo de lo que ahora diré. Acaecíame en esta representación que hacía de ponerme cabe Cristo que he dicho, y aún algunas veces leyendo, venirme a deshora un sentimiento de la presencia de Dios, que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mí, o yo toda engolfada en él. Esto no era manera de visión, creo lo llaman mística teología. Suspende el alma de suerte que toda parecía estar fuera de sí. Ama la voluntad. La memoria me parece está casi perdida. El entendimiento no discurre, a mi parecer. Mas no se pierde más, como digo, no obra, sino está como espantado de lo mucho que entiende, porque quiere Dios entienda que de aquello que su majestad le represente, ninguna cosa entienda. Vida 10:1. Que vive y que experimenta el orante. Vive en quietud, paz y descanso, aunque la quietud no es total. Se produce solo en la voluntad y en el amor, como va a decir en el capítulo 14 del libro de la vida. Las otras actividades, la memoria, el entendimiento, la imaginación, siguen presas del desvarío. No obedecen a los requerimientos de la voluntad y del amor.
se pone en evidencia la falta de unidad interior. Sin embargo, es esta la primera oración mística. Es una infusión de amor, una experiencia de la acción de Dios que va unificando y pacificando la voluntad del orante, la fija inquietud, y desde ella afecta, aunque menos fuertemente, la restante actividad del alma. Es un primer paso de unión amorosa con el amigo Cristo. Muy bien vislumbró Teresa, aunque sin entenderlo bien en ese momento, que se le cambiaba el rumbo de la vida interior, que en esa manera de orar se hacía fuertemente presente el amigo Cristo, que hasta entonces parecía silencioso. Y en esta intervención la introducía en un espacio enteramente nuevo. Y en esta intervención de Cristo, la persona se va interiorizando de un modo más acentuado con el arribo a estas cuartas moradas. La razón de dicha interiorización es cristológica. Dice ella en el primer capítulo de las cuartas moradas: como ya estas moradas se llegan más a donde está el Rey, es grande su hermosura, y hay cosas tan delicadas de que ver y que entender, que el entendimiento no es capaz para poder dar traza, cómo se diga siquiera algo que venga tan al justo que no quede bien oscuro para los que no tienen experiencia, que quien la tiene muy bien lo entenderá, en especial si es mucho. Parecerá que para llegar a estas moradas se ha de haber vivido en las otras mucho tiempo, y aunque lo ordinario es que se ha de haber este estado en la que acabamos de decir, no es regla cierta, como ya habréis oído muchas veces, porque da el Señor cuando quiere y cómo quiere y a quien quiere, como bienes suyos, que no hace agravio a nadie. Cuartas moradas, 1-2. Es importante señalar que esta transformación del hombre por Cristo en estas cuartas moradas todavía es parcial. Su influjo se deja sentir, aunque todavía no ha tocado las raíces del hombre. Sucederán las siguientes moradas. Especialmente en la sexta, que es la etapa de más profunda purificación del ser humano, comparable a la noche del espíritu, la noche pasiva del espíritu que narra San Juan de la Cruz. Hace falta hacer unos subrayados sobre la oración que no se nos tienen que perder nunca de vista. Vamos a citar directamente al padre Tomás Álvarez, el mejor especialista en Santa Teresa que tiene el Carmelo. El padre Tomás dice: nos es preciso recordar de nuevo que la oración en la perspectiva de la santa no es una práctica, sino una dimensión de la vida cristiana. Las dos vertientes son, pues, vertientes de vida. Implican no solo el quehacer y la conducta del orante, sino el nivel de la relación con Dios. La oración es cosa de dos, en la que, claro está, va a haber amplia cabida para todos los hermanos.
podemos decir, tomando la biografía de Santa Teresa, desde el momento de su conversión, mientras mantiene la oración como ejercicio, como un algo aparte de la vida, siente que no camina, que no avanza interiormente. Cuando descubra que la oración es una dimensión de la vida que totaliza la vida, entonces su oración cambia porque va siendo introducida en el misterio de Cristo. O sea, recordando y subrayando que hay dos vertientes, el orante y el amigo Cristo, que implican, por un lado, no solo la transformación de la vida para ser amigos en la realidad, en lo continuo del día, sino también avanzar en el nivel de la oración, ir creciendo en esa intimidad con Dios. Que si bien es una relación entre Dios y el orante, no están olvidados los hermanos. No se puede olvidar lo que Dios nos envía a ellos. Dios no retiene a nadie, sino que siempre nos envía al encuentro de los hermanos. Las cuartas moradas son superación esporádica del vivir y orar de las terceras moradas y umbral de la oración mística que va a apoderarse del orante. El orante ha ido superando la travesía dificultosa de las tres primeras moradas. Con determinada determinación, para utilizar el término teresiano, fue atravesando las sequedades y las complicaciones inesperadas. Teresa llama bienaventurado a aquel que pone su confianza en Dios. Ahora Teresa advierte que no abandone la oración, sino que se deje conducir en ella. Es interesante la perspectiva de oración que propone, ¿no? También está en camino de perfección, los capítulos 26 al 29. Acertarían en ocuparse un rato en hacer actos y en alabanza de Dios y holgarse de su bondad, y que sea el que es, y en desear su honra y gloria. Esto como pudiere, porque despierta mucho la voluntad. Y estén con gran aviso cuando el Señor les diere esto otro, no lo dejar por acabar la meditación que se tiene de costumbre. ¿Sí? No quedarse atrapados en la forma de orar que uno tiene, sino dejarse llevar. Dejar que el Señor nos lleve a otro estilo de oración. Cuartas moradas, 1:6. Y esto es así porque la oración no es pura tarea del orante. El orante solo no sabrá qué decir o qué orar. El Espíritu Santo que habita en nosotros será el que impulse la oración, como dice San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Ahora en las cuartas moradas se nota, para decirlo de alguna manera, que es Él quien toma la iniciativa en la oración. Es el paso de una oración discursiva más meditativa a la contemplación. Sin embargo, entre las quintas y séptimas moradas veremos la plenitud de esta nueva oración en todas sus vertientes. Y siempre acentuar que la oración es relación con Él. Vida es el arco de las relaciones del hombre con Dios, vida de oración. Y gracia es la iniciativa de Dios en la vida del hombre. Estas son tres notas para hablar del orante. Oración, relación con Él. Vida, el arco de las relaciones del hombre con Dios, la vida entera. Y gracia es la iniciativa de Dios en la vida de todos. Acá viene lo sorprendente, que al habitante de las terceras moradas no le cerraba.
Las cuartas moradas no están marcadas por un cambio de conducta moral de parte del hombre, sino que es obra de un nuevo tipo de gratuidad amorosa por parte de Dios. Es Dios el que actúa. En la progresiva relación del hombre con Dios comienza a amar de forma absolutamente nueva, precisamente experimentando el amor que Dios derrama sobre él. Aquí ya se experimentan cambios en la persona, ¿no? En todas las capas y estratos de la persona. Las primeras formas de oración mística van cambiando la fisonomía del orante. Una de las grandes convicciones de Santa Teresa es que la oración plasma la vida. Mientras mantengamos como habitantes de las primeras moradas la oración por un lado y la vida por otro, sin llegar a esta unidad, no hay amistad verdadera y no hay relación verdadera con Dios. Simplemente es como una especie de entretenimiento todavía, como un apartado de la vida. Teresa en el libro, en su autobiografía, advierte, bueno, considerémonos dichosos si Dios nos hace algún regalito mientras estamos ahí, pero se trata de darse completamente al amado que es Dios. Se trata de hacer que la vida sea coherente con la del amigo Cristo, que no es simplemente un buen comportamiento moral, como pretenden los de las terceras moradas, sino que es seguimiento de la persona de Cristo, e ir haciendo nuestras las opciones de Jesús. De hecho, recordemos, el joven rico es el habitante de las terceras moradas, intachable moralmente, pero no es alguien que haga la voluntad de Dios. Cuando Jesús lo interpela a seguirlo, vendé todo lo que tenés, dalo a los pobres, seguime, se va triste porque está pegado a sus bienes. Y no hablamos del apego simplemente a lo material, sino al apego de la imagen, porque en el pueblo de Israel, en tiempo de Jesús, tener muchos bienes era signo delante de todos, era ser considerado delante de todos que era una persona bendecida por Dios. El pobre era una especie de marginal o de castigado. A pesar de que la Sagrada Escritura lo venía desmintiendo, estaba arraigada esa idea en el pueblo de Israel. La opción de Jesús de dar los bienes a los pobres es hacerle perder también su imagen, algo que no quiso. El apego a lo real y concreto y el apego a sí mismo no le permitió seguir a Jesús. Y justamente el habitante de las terceras moradas padece esta situación. Está demasiado apegado a sí mismo. Se cree muy bueno. En realidad es bueno, pero no sabe de la gratuidad de Dios y no sabe de secundar la acción de Dios en su vida. Al atravesar de las terceras a las cuartas es justamente dejar que Dios tome la conducción de nuestra propia vida. La asiduidad de la oración, especialmente el ingreso y progreso en la oración contemplativa, va marcando en el orante los rasgos configurantes con Cristo. Es por esto que a partir de estas cuartas moradas, Teresa expondrá los sucesivos grados de oración, confrontándolos con los efectos que va cambiando la vida del orante. Por los frutos los conocerán, podría decirse con el Evangelio. Sin embargo, queda claro que cada grado de oración es una nueva gracia de Dios que va a originar una nueva forma de relacionarse con Él. Queda claro que la iniciativa es de Dios. La luz y el amor divino dejan efectos en el orante, no solo en los momentos propiamente de la oración, sino que desbordan toda la vida del orante, en su conducta fraterna, en la dimensión teologal y cristológica, en el primado de Dios en la vida, en la acción, en un nuevo sentido de Dios, una nueva presencia a la realidad cotidiana, a las personas, a los sucesos, nueva mirada, una nueva escala de valores.
También en el final de los 4 grados de oración del libro de la vida, habla de esta sanación de la persona, de esta transformación, de esta nueva tabla de valores por la que relativiza muchas cosas, por la que revalora todo y ve el mundo de otra manera totalmente distinta. Lo ve a la manera de Dios. Lo que permite en la persona cierta libertad, gran libertad, una mayor y profunda asimilación con la persona de Cristo y una acción transformante de la realidad desde esta perspectiva que es la del mismo Cristo. O sea, la unión con Cristo no es simplemente un intimismo piadoso, sino que es una unión transformante que lleva al hombre a transformar su realidad también. Es planificar el ser nuevas criaturas que se inició en el don gratuito del bautismo. Y que uno empieza a responder a través de este camino de la oración, que como decimos, abarca el arco de toda la vida del ser humano y va plasmando la vida de la persona. Veamos algo de los efectos que nos dice Teresa en Cuartas Moradas, capítulo 3. Por tratar de la oración de recogimiento, dejé los efectos o señales que tienen las almas a quien Dios nuestro Señor da esta oración. Así como se entiende claro un dilatamiento o ensanchamiento en el alma, a manera de como si el agua que emana de una fuente no tuviese corriente, sino que la misma fuente estuviese labrada de una cosa que mientras más agua manase, más grande se hiciese el edificio. Así parece esta oración, y otras muchas maravillas que hace Dios en el alma, que la habilita y va disponiendo para que quepa todo en ella. Así, esta suavidad y ensanchamiento interior se ve en el que le queda para no estar tan atada como antes en las cosas del servicio de Dios, sino con mucha más anchura, así en no se apretar en el temor del infierno, porque aunque le queda mayor efecto de no ofender a Dios, el temor servil piérdese aquí, queda con gran confianza que le ha de gozar. El que solía tener para hacer penitencia de perder la salud, ya le parece que todo lo podrá en Dios. Tiene más deseos de hacerla que hasta allí. El temor que solía tener a los trabajos ya va más templado, porque está más viva la fe y entiende que si los pasa por Dios, su majestad le dará gracia para que los sufra con paciencia y aún algunas veces los desea, porque queda también una gran voluntad de hacer algo por Dios. Como va más conociendo su grandeza, tiénese ya por más miserable. Como ha probado ya los gustos de Dios, ve que es una basura los del mundo. Váse poco a poco apartando de ellos y es más señora de sí para hacerlo. En fin, en todas las virtudes queda mejorada y no dejará de ir creciendo si no torna atrás ya a hacer ofensas de Dios, porque entonces todo se pierde, por subida que esté un alma en la cumbre. Tampoco se entiende que de una vez o dos que Dios haga esta merced a un alma, quedan todas estas hechas si no va perseverando en recibirlas, que en esta perseverancia está todo nuestro bien. Sintetizando. Al contemplativo se le produce una misteriosa dilatación o ensanchamiento del alma. Cesa el temor servil y se apagan los miedos. En el plano moral, gran confianza, viva fe, gran voluntad de hacer algo por Dios, nuevo arraigo en la humildad, nueva escala de valores. El ser humano se va ennobleciendo al contacto con la persona de Cristo. Sus facultades intelectuales y afectivas quedan ungidas por el encuentro con Jesucristo. El hombre encuentra a Dios en cuanto se cristologiza
y Dios se hace presente en Jesucristo. El contacto de nuestras facultades con el ser de Jesucristo, las potencias humanas se ennoblecen y adquieren el antiguo vigor perdido por el pecado. De esta manera, en Cristo se vuelve a recuperar la unidad personal perdida. Visto ya el gran Rey que está en la morada de este castillo, su buena voluntad, por su gran misericordia, quiere los tornar a él, y como buen pastor, con un silbo tan suave, que aún casi ellos mismos no le entienden, hace que conozcan su voz y que no anden tan perdidos, sino que se tornen a su morada. Y tiene tanta fuerza este silbo del pastor, que desamparan las cosas exteriores en que estaban enajenados, y métense en el castillo. Es decir, esta unidad y a la vez interiorización del ser humano que se va dando en la medida en que decidimos entrar en el castillo interior, la primera morada, y que se va acentuando cada vez más profundamente este encuentro cuando atravesamos las terceras hacia las cuartas, hay una llamada de Cristo como buen pastor, es una de las imágenes bíblicas que usa, que va atrayendo al hombre hacia sí y va plasmando en el hombre esta unificación de la vida, que como decimos dispersada por el pecado, y esa mayor interiorización que al hombre lo hace dueño de sí mismo. Esta unificación ya la señaló en Camino de Perfección. Se van terminando aquí las dicotomías entre oración y acción, entre vida cotidiana y atención a la trascendencia. En el capítulo 31 del Camino de Perfección decía la santa: es gran merced esta a quien el Señor la hace, porque vida activa y contemplativa se junta. De todo sirven entonces al Señor juntamente, porque la voluntad está en su obra sin saber cómo obra, y en su contemplación las otras dos potencias sirven a lo que Marta, que allí, así que ella y Marta andan juntas. También lo señaló en el libro de la vida. Es aquí cuando nace el deseo de servir al reino de Dios, dice ella, así literalmente, como buenos caballeros que sin sueldo quieren servir a su rey, pues le tienen bien seguro los ojos en el verdadero y perpetuo reino que pretendemos ganar. Vida 15:11. Veamos las imágenes bíblicas de estas cuartas moradas antes de entrar un poco en lo que son las diversas formas de oración que hablan en estas cuartas moradas. En primer lugar, está la parábola del fariseo y del publicano, Lucas 18, del 9 al 14. En segundo lugar está el santo anciano Simeón, también del Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 25 al 35, cuya esperanza en Dios fue colmada con el encuentro con el Salvador, recién nacido.
Recién hablamos de la imagen del buen pastor, capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y también hay referencia bíblica a la transfiguración, Lucas 9, del 28 al 36. La primera oración que Teresa habla, la primera oración de tipo sobrenatural que Teresa habla en estas cuartas moradas, la va llamando oración de recogimiento interior. Cuyo primer efecto más inmediato es unir nuestro entendimiento con Dios. Con una hermosura y claridad infinita, Dios atrae y embeleza omnipotente por de fuera, o sea, objetivamente, mientras por dentro, con su omnipotente virtud, lo posee, cautiva y conforta, enriqueciéndolo con los preciosos dones de ciencia, consejo e inteligencia, mediante los cuales les hace penetrar como de un golpe en este mundo superior donde resplandecen sus inefables maravillas. Las citas del padre Arroyo Marín, Teología de la Perfección Cristiana. A esta experiencia de recogimiento le sigue otra, que ella llama oración de quietud. Se trata de una experiencia gozosa muy intensa, de tal manera que las alegrías que en este mundo pudiésemos experimentar no se pueden comparar con las que aquí proporciona Dios a nuestras almas. Entiende el alma, por una manera muy fuera de entender con los sentidos exteriores, dice la Santa en Camino de Perfección, que está ya junta cabe su Dios, que con un poquito más llegará a estar hecha una misma cosa con Él por unión. Descansa y siente ese grandísimo deleite en el cuerpo y grande satisfacción, y el alma está tan contenta de solo verse cabe la fuente, que aún sin beber está ya harta. Los efectos que se producen son, en esta oración, muy sorprendentes. Es una especie de transformación del ser humano en Jesucristo. Decimos una especie porque recordamos que en las cuartas moradas todavía no se tocan las raíces profundas del hombre. Esto sucederá más adelante, ¿no? Pero ya hay una especie de transformación. En otra obra, Teresa, que se llama Meditación sobre los Cantares, según la edición también le llaman Conceptos del Amor de Dios, Teresa habla un poco más específicamente de esta oración, que tiene su fuente en el mismo Cristo, y dice que no ve al buen maestro que la enseña, aunque entiende que está con ella, mas queda tan bien enseñada y con tan grandes efectos y fortaleza en las virtudes, que no se conoce después ni querría hacer otra cosa ni decir, sino alabar al Señor, y está, cuando está en este gozo, tan embebida y absorta, que no parece que está en sí, sino con una manera de borrachez divina, que no sabe lo que quiere, ni qué dice, ni qué pide. Sin embargo,
en esta obra, esta pequeña obra, Meditación sobre los Cantares, a pesar de hablarnos de todos estos gozos, dice que el orante no tiene que buscar esto, sino que lo que tiene que buscar y desear es servir a Jesucristo crucificado. El mismo San Juan de la Cruz también habla que, si bien las experiencias de Dios se reciben y hay que agradecerlas, no hay que detenerse en ello, no hay que hacer asiento en ellas, no hay que quedarse fijados ahí. Porque no nos buscamos a nosotros mismos, sino que buscamos seguir donándonos en el amor a la persona de Cristo. En estas cuartas moradas, Jesús introduce a sus discípulos en el monte de la gloria para que tengan una experiencia adelantada de la gloria, para que conozcan algo de la fiesta sin fin del amor de Dios. Sigue mostrándose un Dios cercano que va colmando al ser humano de su gracia y de diversos regalos que ensanchan su corazón para que viva más feliz.